Hola Altubers, hoy tenemos un problema porque no sabemos dónde colocar a nuestro invitado especial, ya que es un centenario, nació el 20 de febrero de 1925, pero al mismo tiempo también es un miembro de la generación de la televisión, con lo cual debería figurar en la lista de los grandes directores de esa generación. Pero bueno, haremos un más mis y nos quedaremos con que vamos a celebrar a Robert Altman, que es un señor que a lo largo de toda su historia ha venido demostrando que en Hollywood también se puede ser un raro, trabajar mucho, ganar dinero razonablemente, hacer películas personales y al mismo tiempo ser admirado y tener a todas las estrellas del mundo a tu disposición para cuando quieras trabajar con ellas. En fin, lo que son las cosas. En cualquier caso, es difícil también situar a Altman en la generación de la televisión, porque hay incluso quien no le considera como tal, porque a pesar de que en sus principios trabajó muchísimo en la televisión, lo cierto es que él como tal empezó en el cine. Luego fue a la televisión, donde por cierto dirigió películas de telefilmes más o menos convencionales tipo Bonanza, mientras que sus compañeros de generación hacían obras en directo de grandes presupuestos, por llamarlos de alguna manera, y buenas intenciones, así que también en ese terreno Robert Altman es un raro de cuidado. Tanto que nació en Kansas City, que como todo el mundo sabe, no está en el estado de Kansas, sino en Missouri. Pero bueno, hubo un momento en que incluso dedicó una película a su ciudad natal. No tuvo muchos problemas en su época juvenil. Estudió abogacía, él se decantó rápidamente por el mundo de la farándula, estuvo en un bombardero durante la Segunda Guerra Mundial, al final de la Segunda Guerra Mundial, y después se fue ya directamente a Hollywood, porque a él lo que le llamaba era el festejo, el cine y las muchas oportunidades que se abrían en California. Hay quien dice que incluso fue actor, pero debo reconocer que en el IMDb no aparece ninguna película, aunque hay quien le adjudica haber aparecido en La vida secreta de Walter Mitty, aquella película protagonizada por Danny Kaye. Lo dejaremos ahí sin más problemas, porque entre otras cosas conocemos bien la cara de Robert Altman cuando era jovencito, todos le conocemos ya con una cierta edad. Pero bueno, en cualquier caso, digamos que él empezó escribiendo guiones, que trabajó para una película protagonizada por Josh Raft, una de gángsters, cita en Nochebuena, en el año 47. Luego hizo el guión de Bodyguard de Richard Fleischer, uno de aquellos thrillers que Fleischer dirigió en los comienzos de su carrera, con Lawrence Tierney de protagonista, sí, ese señor mayor que aparecía en Reservoir Dogs. Bueno, y después ya empezó a dirigir sobre todo cortos. Él hizo muchísimos cortos al comienzo de su carrera, pero eso es cine, no es televisión. Así que tendríamos que esperar un ratito hasta llegar a la televisión y mientras tanto, hablo del año 57, es decir, 6 años después de haber empezado a escribir cortos, a dirigir cortos y 10 años después de haber empezado a escribir guiones, consiguió dirigir su primera película que se tituló The James Dean Story y que cuenta la historia del legendario astro muerto a los 25 años. También de aquella época, del año 57, es Los delincuentes, una película que trataba de sacar a la luz las miserias a la que tenía que enfrentarse la juventud de entonces, un poco en la línea de Semilla de maldad o Rebelde sin causa, pero con menos presupuesto y mucho más ácida y mucho más correosa. Los delincuentes es una película que yo no he visto, pero que todo el mundo dice que demuestra un vigor juvenil verdaderamente interesante. Después de eso ya entra en la televisión, le llaman para hacer un par de telefilmes de Alfred Hitchcock Presenta, aparece como director de series como Bronco, Sugarfoot, hace 22 episodios de una serie titulada Pájaros de acero, hace Maverick, hace Rompeolas, por mencionar series de los años 60, hace Peter Gunn y ya digo, como antes había comentado, llega a hacer hasta 8 episodios de Bonanza. Pero mientras tanto, él sigue pensando que lo que tiene que hacer es cine y en el año 64 consigue dirigir ya por fin una nueva película después de aquellas intentonas de los años 50. Es una película titulada Pesadilla en Chicago, que no pasará a la historia, así que nosotros también nos la vamos a saltar para encontrarnos ya en el año 67 con una película
la primera película de Robert Altman que yo he visto, al margen de que haya visto algún telefilm dirigido por él, que es Cuenta atrás, que es una película con James Caan y Robert Duvall como protagonistas, con un problema en la línea de Marunid, ¿no? De la nave espacial que tiene problemas para llegar a la Luna, para volver, etcétera, etcétera. Y es una novela, una película que de alguna manera crea escuela, porque a continuación, en el año 69, 70, 71, se hacen varias películas con esa temática. Después de esto hará Aquel frío día en el parque, que es una película intimista con Sandy Denny de protagonista, que es una película bien intencionada, una película que ya demuestra la afición que tiene Altman por una de sus peculiaridades como cineasta, que es los planos largos, el movimiento de cámara elegante, el seguir a los personajes, el no perderles nunca de vista, el hacer las secuencias largas, los planos largos, hasta convertirlos en plano secuencia en ocasiones, el traveling y demás. En fin, es un poco su sello de autoridad. Y mientras tanto, llegamos a 1970. Se va a hacer una película sobre la guerra de Corea, que es una sátira sobre la guerra, si es que estas cosas se pueden hacer. Hay diferentes directores implicados, en principio, para hacer la película, pero nadie al final acoge el toro por los cuernos, porque es un tema delicado, porque aunque va a hablar de la guerra de Corea, en realidad va a estar hablando de la guerra de Vietnam, que en 1970 estaba justo en su centro, ¿no? Y la verdad es que casi nadie quiere comprometerse. Bueno, Altman coge el toro por los cuernos y se decide hacer la película. La película es un éxito monumental, está protagonizada por Elliot Gould, Donald Sutherland y un montón de actores relevantes de aquel entonces, actores emergentes, y se convierte en un auténtico fenómeno. No solo eso, sino que cuando se presenta en Cannes consigue la Palma de Oro y eso hace que en Europa se empiece a considerar a Robert Altman como el tío de la nueva generación de cineastas. Daos cuenta que por aquel entonces aparecerían los Coppola, los Scorsese y demás, y Altman, a pesar de no llegar al conocimiento generalizado de esta gente, la verdad es que es un tío con mucho prestigio. Más es un fenómeno, se convierte en un éxito tal que después tendrá una serie que es tanto o más popular que la película, protagonizada por Ana Alda, y bueno, pues es parte de la historia del cine. Y eso facilita a Robert Altman el hacer lo que quiera. ¿Y qué es lo que se le ocurre? Pues hacer una película sobre un chaval que quería volar, que quería unas alas y que se titula El volar es para los pájaros. Y que no es una gran película, ni es una película que tenía que haber triunfado, pero como tenía el precedente de más, pues todo el mundo aplaudió con entusiasmo esta película, que es una película pequeñita y que, bueno, reforzó de alguna manera la idea de que Robert Altman era un cineasta independiente y que era capaz de hacer absolutamente lo que quisiera. Pero a continuación, en el año 71, al año siguiente además, hace Los Vividores. Los Vividores es un western raro, es un western sucio, es un western que está lejos de los intereses de la industria y que reúne para más INRI a dos de los guapos oficiales del cine de aquel momento, como son Warren Beatty y Julie Christie. Altman también consigue que Leonard Cohen le haga unas canciones para la película y nos cuenta esa historia verdaderamente desalentadora, que si hubiera sido en otras circunstancias, con otros actores y con un director no colocado en lo alto de la cima de la pirámide del éxito, pues seguramente no habría tenido éxito. Pero Los Vividores se convirtió en otro fenómeno verdaderamente arrollador. Cuentan las crónicas que la relación de Warren Beatty con Altman no era la mejor, entre otras cosas porque Beatty, bueno, acababa de hacer Bonnie and Clyde y cosas por el estilo, estaba considerado el actor emergente más importante de Hollywood, quería dirigir sus propias películas y le llevaba a la contraria al director y la cosa no funcionó bien, pero lo cierto es que Los Vividores también pasó a la historia. Año 1973, Robert Altman hace otra de las suyas, adapta a Raymond Chandler en su novela El largo adiós. La película aquí se titulará Un largo adiós, con guión de Leigh Brackett y con protagonismo de Elliot Gould haciendo de Philip Marlowe. La película es también una especie de deconstrucción del personaje de Marlowe,
alterando un poco las constantes del cine negro, convirtiéndolo en una película muy soleada, por cierto, y con algunos momentos verdaderamente intensos. Curiosamente, en esa película aparece un Arnold Schwarzenegger, jovencito, en su segunda película en Estados Unidos, siguiendo o coincidiendo con Sylvester Stallone, que también apareció haciendo de gángster en una película basada en Raymond Chandler, como era Adiós Pequeña. Bueno, seguimos con el bueno de Altman, que hace a continuación dos thrillers, Ladrones como nosotros y California Split, que son películas muy bien construidas, pero a las que yo creo que les falta todavía un cierto ritmo más o menos convencional, si se me permite la palabra. Altman sigue haciendo esas largas tomas, esos planos dilatados, y va mezclando personajes y va colocando siempre a los actores de manera que el espectador vaya siguiendo a uno, pero de repente interrumpe otro y se lo lleva por delante al espectador. Es verdaderamente a veces un poco desconcertante la forma de trabajo del bueno de Altman. En cualquier caso, son películas curiosas y muy interesantes y que desembocan en Nashville, que es otra de esas películas históricas de Altman, que está ambientada en la ciudad country por naturaleza, pero que además de las canciones de este género incorpora una intriga política de severa crítica a la situación. Recordemos que estamos en el año 75, es el final de la guerra de Vietnam, efectivamente, pero la situación en Estados Unidos acababan de eliminar a Nixon después del escándalo del Watergate. En definitiva, que era un tiempo muy convulso y Altman se aprovechó de ello para hacer una parábola política amparándose en el country verdaderamente curiosa. Después de eso hará Buffalo Bill y los indios, que es una parodia, un western parodia con Paul Newman como protagonista y que le sirvió para contar la otra historia del western. En realidad no es tanto un western al estilo tradicional, sino una revisión del espectáculo que Buffalo Bill llevaba por el mundo, por Europa también, tratando de mostrar el auténtico oeste, que era, por supuesto, un oeste absolutamente convertido en parodia, ¿no? Bueno, pues esa película creo que fue la que peor sentó al establishment estadounidense, pero en cualquier caso al bueno de Altman no le preocupó, aunque sí le obligó a retirarse un poquito por aquel entonces y hacer películas un poco más intimistas, como por ejemplo Tres mujeres o Un día de boda, que son películas más en tono independiente que las que había venido haciendo antes. Por cierto, en Buffalo Bill y los indios trabaja por primera vez con Alan Rudolph como guionista, que es un cineasta al que después va a apadrinar y en los años 80 se va a convertir también en un cineasta muy popular con películas como Elígeme o Inquietudes. Pero estamos con Altman, no con Alan Rudolph. Y Altman lo que nos lleva después es a Quinteto, otra película con Paul Newman y con Fernando Rey y con Vittorio Gassman y con Vivi Anderson, que habla de un juego en un futuro helado, que también es otra película muy, muy intimista. De hecho, hay muy pocos actores y actrices en la película, sobre un juego verdaderamente peligroso que no fue entendido, creo yo, como correspondía a la película. Era una película que también avanzaba en un territorio un tanto quebradizo. Después de eso, Una pareja perfecta, aquí se le añadió Por computadora, que venía a parodiar los sistemas de citas, que es una comedia... A ver, Altman tampoco tenía gran sentido del humor, no era bueno con la comedia, se funcionaba mejor en otros terrenos cinematográficos. Después Salud, que es una parodia sobre la obsesión de la salud, con un reparto lleno de gente más o menos conocida como Carol Barnett o, bueno, estaba James Garner también, gente famosa por aquel entonces. Finales de los 70, años 80. En el año 80 justamente hace la que él pretendía iba a ser su gran película, que no es otra que Popeye, la recreación del personaje de los cómics que interpreta Robin Williams y que fue uno de los más sonoros fracasos de la historia del cine, no solo de Robert Altman, sino de toda la historia del cine.
A la gente no le gustó Popeye y la despreció olímpicamente. Esto sumió en una, como es bien sabido, en una depresión a Robin Williams, a pesar de que le lanzó a la fama. A partir de ahí consiguió cierta notoriedad con Good Morning Vietnam, etcétera, etcétera, pero Altman de repente vio otra vez cortado su camino y tuvo que ponerse a trabajar en televisión, en algunas ocasiones, haciendo trabajos para televisión y haciendo películas que tampoco tenían demasiada trascendencia, aunque para algunos sí. Por ejemplo, en el año 82 vuelve a la tienda de chucherías Jamie Dean, que Cher considera que fue el momento en que ella consiguió su salto a la fama y consiguió empezar una carrera cinematográfica. Ella siempre agradeció a Altman que le hubiera contratado para hacer esta película. Después de eso, siguiendo con la serie de películas que más o menos se pueden considerar independientes, nos encontramos con Secret Honor, que es una película que trata de poner en la realidad a los juicios sumarísimos militares y que, por supuesto, es una visión crítica del estamento militar. Streamers, que es una película que también se mueve en el terreno de lo militar y que habla de la gente que no está en un buen lugar en contiendas como la de Vietnam. Trabaja para televisión con La lavandería, que es una película con prácticamente dos personajes principales, dos mujeres que se mueven en el terreno de la lavandería, y trabaja para Sam Shepard en una película titulada Loco de amor, que ya se sabe, Sam Shepard era un cineasta verdaderamente curioso. Bueno, él en principio era poeta, luego empezó a escribir narrativa y luego acabó haciendo películas y también como director algunas de ellas, pero también como actor. Consiguió una cierta fama como actor. Loco de amor es una película que se recuerda con cariño, muy representativa de los años 80, que la verdad pues ha tenido la trascendencia que tuvo y impulsó de alguna manera hacia territorios más conocidos la carrera de nuestro protagonista. Bueno, después de todo esto tenemos otras películas intimistas como La habitación, películas que son remakes de otras ya conocidas como El juicio del motín del Kane, y películas que algunas de ellas pasan por televisión y otras no. Por ejemplo, Tanners 88, que es una película que va a dar pie después a la que sería su penúltima película, una serie de televisión que sería su penúltimo trabajo. Pero lo importante es que después de hacer diferentes trabajos acabamos en El juego de Hollywood, que es la película que en 1990 lanza al estrellato definitivamente, por fin, ya está bien, a Robert Altman y le junta con un montón de gente famosa, empezando por Tim Robbins, que es el protagonista de esta película y que pone en solfa todo el montaje de Hollywood. Y la verdad es que la película, que no es tan divertida como algunos creen, ni tan irónica como debería serlo, es curioso porque resulta una película irónica con el propio cine, ¿no? Por ejemplo, en el prólogo de la película, Alan Rudolph, haciendo de actor, y otro personaje van haciendo un largo traveling hablando del traveling inicial de Sé de mal de Orson Welles. Es decir, es una película muy autorreferencial que curiosamente el público aceptó con gran entusiasmo y se convirtió en un fenómeno, a pesar de que hablaba de cosas que la mayor parte del público no sabía qué eran. El bueno de Robert Altman venía de hacer una serie para televisión, venía de hacer una película titulada Van Gogh, que homenajeaba al famoso pintor, y luego tuvo un relativo éxito y permitió hacer una serie de televisión. Y parece que esto, no estoy seguro de que esto sea así, pero parece que en principio le habían propuesto adaptar una serie de relatos de Raymond Carver para televisión. Pero como El juego de Hollywood había tenido un éxito tan desmesurado, el productor y el propio Altman decidieron que aquello lo que había que hacer era una película con muchos actores y actrices famosos y conseguir otra vez el éxito multitudinario. Y efectivamente es lo que hicieron. Hicieron una película que se tituló Shortcuts, entre nosotros vidas cruzadas, y que reunía diferentes relatos de Raymond Carver. Raymond Carver, ahora prácticamente olvidado,
en los años 80-90 fue el máximo representante de aquello que se llamó el realismo sucio. Poeta en principio, después narrador de cuentos no excesivamente largos, sí desarrollaba todos ellos en un ambiente más bien desasosegante, un ambiente un tanto preocupante, con personajes que no sabían muy bien qué hacer con sus vidas y que se encontraban en situaciones abocadas a la desesperación. Y no es el único representante del realismo sucio, pero sí fue sin duda alguna el más importante, el que de alguna manera dio nombre al movimiento. Y estos shortcuts o estas vidas cruzadas nos permitió atisbar en la pantalla a grandes estrellas haciendo los papeles que curiosamente deberían haber hecho casi gente anónima, ¿no? Desde Julianne Moore a Madeleine Stowe, Lyle Lovett, un montón de gente muy famosa. ¿Por qué? Porque todo el mundo estaba encantado de trabajar con el bueno de Robert Altman. Así que nada, a seguir adelante y a encontrarnos con la siguiente película dentro de esta línea, que es Prêt-à-porter, una película sobre el mundo de la moda donde ya, bueno, el presupuesto se salió de madre, Julia Roberts, Bruce Willis, yo que sé cuántas estrellas, muchas de ellas europeas, Sofía Loren, Marcello Mastroianni. La verdad es que fue un auténtico derroche para una película que sinceramente desfondaba el ánimo de cualquier aficionado, porque la película, que pretendía ser una parodia, una burla, una crítica a ese mundo desproporcionado de la moda, en realidad era una película bastante contemporizadora con la moda, un tanto admirativa hacia el mundo de la moda. Y en definitiva, pues era una película sin el sentido crítico que Altman nos había proporcionado siempre, ¿no? De hecho, fue casi el final de esa temporada de super éxito de Robert Altman, aunque la película tuvo mucho éxito, la canción que la acompañaba se convirtió en un super hit del momento, a pesar de que era un poco plagio de La Tierra de las Mil Danzas, pero bueno, no discutamos ese tipo de historias. Prêt-à-porter, una especie de fracaso desde el punto de vista intelectual, un auténtico éxito desde el punto de vista comercial. El bueno de Robert Altman se retira durante un par de años, ha ganado suficiente dinero y prepara su siguiente incursión en el cine, que no es otra que Kansas City, la película que quiere homenajear a su ciudad de nacimiento. Es una película negra en el sentido del género negro, una película de gángster con mucho jazz, con muchas interpretaciones de gente afroamericana y que está un poco en la línea de Ladrones como nosotros, esa visión a la América decadente, con historias tanto desesperadas y con muy buena música, digámoslo claramente. Y hay como una especie de readaptación de Altman a los tiempos modernos. Después de eso, bueno, pues vuelve a hacer películas para televisión o películas en las que él colabora, porque hay otros cineastas que, por ejemplo, hay películas sobre Aria, por ejemplo, que es una película sobre arias de ópera hecha por 10 directores, uno de los cuales es Altman, ¿no? Y de la misma manera, pues grandes producciones para televisión. Él adaptó 3 clásicos de la literatura para una serie de telefilmes que habían rodado también otros grandes cineastas. Incluso ya metidos en jaleos comerciales, hizo Conflicto de Intereses, que es una adaptación de John Grisham. En aquel entonces estaba muy de moda adaptar las novelas de John Grisham, el propio Coppola adaptó una de ellas. Bueno, pues Altman también hizo Conflicto de Intereses con un reparto así como de mucho lucimiento, ¿no? Kenneth Branagh era el protagonista, estaba Robert Duvall, estaba Robert Downey Jr., bueno, la película es correctita, las novelas de Grisham dan para lo que dan, sé que tienen mucho éxito, pero digamos que a mí no me convence demasiado. Y después hace una película un poco más personal, que es La fortuna de Cookie, que cuenta la historia de Cookie. Cookie se muere, Cookie es Patricia Neal en la película, y hay un montón de gente dispuesta a descubrir dónde ha escondido su tesoro, dónde está su herencia, dónde está el mucho dinero que se supone que tenía Cookie. Bueno, pues la película es una comedia bien intencionada, pero que no va más allá. Lo mismo ocurre con su siguiente película, que es El Doctor T y las mujeres, protagonizada por Richard Gere y un montón de actrices famosas que por supuesto se enamoran todas del atractivo Dr. T.
Y ese camino de éxito le sigue acompañando a este buen hombre hasta que se encuentra con otra película de todavía mayor trascendencia, que es Gosford Park, que es una producción de Julian Fellowes, que es ese señor especializado en la Inglaterra victoriana, en Arriba y Abajo, ese tipo de películas con mucho castillo y mucha dama encopetada, y que en esta ocasión no solo cuenta esas historias sociales de la Inglaterra victoriana, sino que además cuenta una historia criminal al estilo de Agatha Christie. Y Gosford Park, pues es la película en la que todo el mundo dice: oh, qué bueno, Robert Altman ha vuelto y vamos a ser felices porque lo tenemos de nuevo con nosotros. Pero él no se deja arrastrar por este tipo de cosas y acaba haciendo The Company, que es una película que ha escrito Neva Campbell, que durante mucho tiempo fue una de las reinas del grito, pero que quería demostrar que era una buena bailarina de ballet. Y entonces convenció a Altman para que le dirigiera en esta película, con algunos actores más o menos de prestigio y de mucho éxito, y que consiguió que, bueno, la película funcionara sin mayor trascendencia. Estamos casi al final de la trayectoria de Altman. Hará Tanner 88, una serie de televisión de 4 episodios que retoma el personaje político que había tratado anteriormente, y por fin llegamos al último show, que es una especie de recreación de una emisión de radio, fundamentalmente con música country, y por la que aparecen centenares de gente famosa, desde Woody Harrelson a Meryl Streep, pasando por yo que sé cuánta gente famosa, Kevin Kline, etcétera, etcétera. Y que, además de presentar estas actuaciones musicales, cuenta la historia de la gente que estaba en torno a esa emisión de radio, en torno a esa emisora, y que al final resultará ser su última película, porque estamos hablando ya de 2006. En 2006 a Robert Altman le conceden el Oscar honorífico, por fin le dan un Oscar, aunque sea el honorífico, y lo cierto es que meses después, en noviembre de este año, Robert Altman muere a los 81 años. Es curioso porque en el último show hay un momento en que uno de los personajes, interpretado por J.D. Cannon, muere. Y otro personaje, que están todos allí lamentándose por la muerte de este hombre, otro personaje dice: la muerte de un anciano nunca puede ser considerada una tragedia. Y era un poco el epitafio de Robert Altman para un hombre de su edad, de 81 años, que, como quedó demostrado, murió pocos meses después de rodar esta película. Pero qué trayectoria, qué historia, qué cantidad de películas, cuántas buenas, cuántas, todas ellas especiales, todas diferentes, todas tratando de formas que no habíamos visto nunca, asuntos que a veces nos resultaban mucho más cotidianos. La verdad es que igual no hemos comprendido exactamente la importancia de Altman, pero lo cierto es que ahí está, y así hemos querido reflejarla en este vídeo, que esperemos que os haya gustado y que corresponde al capítulo de los centenarios y al de la gente de la televisión.